Saludos a todos, soy Belkis de San Cristóbal Suárez, estudiante de Derecho de la IESID en convenio con la Universidad de Falcón. El día de hoy en la cátedra Derecho Civil Sucesiones, cuya facilitadora es la doctora Mayra Alejandra Maldonado, estaré desarrollando el tema sobre el orden de suceder y los tipos de sucesión. Recuerda que puedes parar o retroceder este video para tomar tus notas. En este tema se desarrollarán varios aspectos que son relevantes para comprender el orden de suceder y los tipos de sucesión, desde su conceptualización a favor de quién puede estar la sucesión hasta todo lo relacionado con lo que se refiere a la sucesión legítima. Partiendo que el orden de suceder es el orden por el cual deben estar llamados a la herencia los familiares del causante, que es la persona fallecida. Nuestro legislador señala en el Código Civil, en el capítulo 2, quienes tienen derecho preferente para recibir los bienes, créditos y obligaciones que han quedado sin titular. En este sentido, mientras más próximo es el vínculo familiar, más intenso será el afecto y, en consecuencia, más directa la relación. Ante lo descrito, entre las personas llamadas por la ley a suceder se encuentran los parientes, el cónyuge y el Estado. Es importante resaltar que los parientes y el cónyuge pueden concurrir juntos a la sucesión, es decir, que la primera clase no excluye a la segunda, aunque estas dos sí van a excluir a la tercera, pues el Estado concurre solo cuando no existe ninguna de estas dos clases anteriores. La ley considera que la proximidad del parentesco y que pueda estar constituida específicamente por la calidad de la línea, que consiste en que la línea del descendiente predomina sobre la línea ascendente, y la proximidad en cuanto al grado, que consiste en que la misma línea se toma en consideración primero a quien se encuentra más próximo en grado al causante, es decir, que el pariente más próximo va a excluir al que está más lejano. Partiendo de quienes son llamados a suceder por la ley, la sucesión puede estar a favor entonces de los parientes, el cónyuge y el Estado. ¿A quiénes se refiere el legislador como parientes? 1. A los descendientes. En primer lugar, a los hijos cuya descendencia está legalmente comprobada, entre los cuales también se van a incluir a los hijos adoptivos, y en segundo lugar, a sus descendientes. En ambas situaciones, la distribución es de una cuota igual para cada uno, o su alicuota a sus descendientes. Entre los parientes se incluyen a los ascendientes, hermanos y a sus descendientes. Deben distinguirse dos hipótesis. Uno, cuando solo existen ascendientes. Estos vendrán a la herencia según la proximidad del grado que tengan. Por ejemplo, si existe un abuelo paterno y un bisabuelo materno, el abuelo excluirá al bisabuelo, pero si todos los ascendientes son del mismo grado, la herencia se va a distribuir entre ellos en partes iguales, sin tener en cuenta que si es la línea materna o la línea paterna. Cuando solo existen hermanos o hermanas y sus descendientes. En este caso, la división se va a hacer por cabezas, si no existen hermanos premuertos, pero si existen hermanos premuertos, los descendientes de este van a recibir por representación, pero por estirpe, más no por cabeza. Sin embargo, también aquí hay que diferenciar en si son hermanos de simple conjunción o hermanos de doble conjunción. Pues los que son del cujus por ambas vías, es decir, materna y paterna, van a recibir una porción igual al doble de las que van a recibir los que sean por simple conjunción. Y 3, otros parientes hasta el sexto grado. En este orden se van a incluir a todos los parientes colaterales del difunto a partir del tercer grado hasta el sexto grado.
como por ejemplo a los tíos, a los primos, entre otros. La sucesión puede estar también a favor del cónyuge. El cónyuge va a la sucesión siempre que exista matrimonio válido, lo que quiere decir que si el vínculo se anula, perderá su vocación hereditaria, al igual si hay una separación de cuerpos y de bienes. El cónyuge nunca puede ser excluido por los otros herederos y va a excluir los colaterales desde el tercer grado. Eh, También se pueden presentar algunos casos que debemos considerar. Si el cónyuge sucede solo, entonces sucede íntegramente todo para él. Si sucede con los hijos, le corresponde una cuota parte igual que la de estos. Si sucede con los ascendientes o si sucede con los hermanos del causante, la herencia se va a dividir en dos: una parte para el cónyuge y la otra parte ya sea para los ascendientes o hermanos según sea el caso. El Estado, cuando el causante fallece y no hay nadie que reclame la herencia o el causante deja una deuda que es de mayor valor que lo que él ha dejado, tanto en bienes muebles como inmuebles, y los herederos entonces rechazan esa herencia. Entonces allí es cuando la toma el Estado, quien va a ser el encargado de sanear todas las deudas y quedarse con esos bienes. También porque faltan los descendientes, los ascendientes, el cónyuge, los parientes colaterales hasta el sexto grado. Entonces la herencia pasa al Estado debiendo pagarse entre ellas las obligaciones insolutas del causante. La herencia adyacente es la situación en la que se encuentra el patrimonio de la persona que fallece, desde el momento que se produce su muerte hasta que los herederos la aceptan. O sea que la herencia está adyacente mientras se realizan todos los trámites para recibirla. Además, cuando se ignora quién o quiénes son los herederos o cuando han renunciado los herederos a esta herencia. Por tanto, se va a proceder a la conservación y administración de los bienes por medio de un curador, como lo señala el artículo 1060 del Código Civil. Es de resaltar que ya pasado un año, después de fijados los edictos, si no se hubiese presentado nadie a reclamar los derechos de la herencia yacente, el juez entonces la declara vacante. En el procedimiento para llegar a la herencia yacente es necesario presentar una serie de requisitos y de formalidades, entre ellos copia certificada de defunción, copia certificada del testamento que debe coincidir con lo que consta en el registro general del acto de la última voluntad, es decir, el testamento debe tener todos los nombres a quien se le va a dar la herencia. La herencia vacante es cuando no existe heredero legítimo o cuando los herederos han renunciado a la herencia porque ésta no tiene un valor positivo, es decir, si los bienes a heredar representan menor valor que las deudas que dejó el causante y por lo tanto queda la herencia vacante tomándola el Estado. En relación a las atribuciones al curador, el curador es la persona que debe garantizar, cuidar, mantener la herencia hasta que se haya reclamado. Será entonces designado en la herencia yacente por el juez de primera instancia en lo civil con jurisdicción en el lugar donde se haya abierto la sucesión. Está obligado a formar un inventario de esa herencia y hacer valer los derechos de esta y también a rendir cuentas de su administración. La indignidad establece que quienes cometan actos de particular gravedad pierden el derecho a heredar, independientemente de que se trate de una legítima, una sucesión intestada o testamentaria. Solo puede otorgarla un tribunal en algunos casos que están descritos en el artículo 810 del Código Civil. Por ejemplo, cuando el hijo atente contra la vida del padre o de la madre.
La sucesión legítima o ab intestato tiene lugar cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento o cuando el testamento es nulo o se ha anulado. En este tipo de sucesión es la ley la que determina qué parientes heredan y en qué proporciones. La sucesión ab intestato se fundamenta en dos ideas que admite el legislador. Una de ellas son los afectos naturales de quien fallece sin manifestación de una voluntad, como los vínculos familiares y la necesidad de cumplir ciertas exigencias de orden social. Entre las características, cabe destacar que se caracteriza por ser una sucesión legal, supletoria y a título universal, puesto que el heredero intestado sustituye al causante y a todos sus efectos. Gracias por su amable atención. Hasta otro encuentro virtual.